Sí, esta es una pequeña explicación de la estrategia simple para opciones binarias utilizando los indicadores de las medias móviles. Bueno, lo primero que necesitamos para poder aplicar esta estrategia, para poderlo ver, es la MetaTrader 4. La MetaTrader 4 pues, es una plataforma de operaciones donde podemos ver mejor los gráficos y hacer mejores análisis, ¿no?, para nuestras operaciones. Aquí, bueno, indiqué una página donde podemos encontrar brokers para descargar la MetaTrader 4. En principio nos sirve cualquier broker que sea para esto. Este mismo nos puede servir, o qué sé yo, este. Lo importante es que es una cuenta real. Lo importante es que podemos crear una cuenta demo. En principio todos los brokers ofrecen cuenta demo. No vamos a tener ningún problema en eso. Digamos, cogemos este, pero en principio cualquier broker que tenga MetaTrader 4. Aquí lo que tenemos que hacer es abrir una cuenta demo. Lo que nos pedirán los datos, nuestro nombre, nuestro correo electrónico, donde nos llegará un email para después poder entrar a la plataforma. Y una vez instalada, pues ya podemos empezar a aplicar la estrategia, ¿no? De caso, aquí la tengo, la plataforma ya instalada. Viene predefinida por 4 horas. Aquí la vemos en blanco, el fondo blanco, la vela alcista verde y la bajista roja. Esto lo he modificado yo, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerlo también aquí. Pongo propiedades. Blanco, negro y blanco. Vela alcista verde. Vela bajista roja. Yo pongo esto porque es lo que más se utiliza, ¿no? Ponemos velas, ¿no? Es por lo que más se utiliza, pero no, si queremos poner otro color, queremos la vela alcista amarilla y la vela bajista negra, pues lo ponemos así, es indiferente, ¿no? Pero bueno, siempre creo yo que se puede dejar mucho mejor los gráficos de esta forma que viéndolo así, pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? Cada persona pues puede verlo como le guste más, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es hacer el análisis en el activo y lo seleccionaremos. En este caso vamos a utilizar el eurodólar, que es la divisa que más utiliza y donde podemos tener varias oportunidades, ¿no? Aquí también tenemos el Dow Jones, también podemos coger el S&P 500, o podemos tener el DAX, o podemos utilizar el maíz, podemos símbolos, aquí nos indica lo que tiene, metales, si queremos invertir en el oro, menos en palladium, aquí, si queremos utilizar si queremos un análisis de la plata, si queremos invertir en el oro, si queremos en gas o en petróleo, en el Brent o el americano, si queremos índices, si queremos invertir en España, por ejemplo, según el broker también, si queremos queremos alguna actividad especial, pues puedes enviar un mensaje o algo y puedo yo recomendarte algún broker que tenga dicho activo si queremos invertir en acciones, pero bueno. En principio vamos a ver donde vamos a encontrar más movimiento, donde vamos a tener más oportunidades. Yo voy a hacerle doble clic, voy a darle clic aquí para verlo más grande. Y ahora, importante, ¿no? Generalmente vamos a invertir, ¿no? Casi todas las opciones son de 15 minutos o de 5 minutos, ¿no? Esto viene predefinido para 4 horas. Un gráfico de 4 horas nos va a servir para operar a 4 horas, ¿no?
este gráfico no nos funciona si vamos a operar a 5 o 15 minutos. Pues lo más recomendable para ese tipo de operaciones ir a un gráfico de 15 minutos o de 5 minutos. Si vamos a operar a un minuto, también tenemos que utilizar un gráfico de un minuto, no vamos a utilizar un gráfico de 15 minutos porque nos va a dar malas señales. Según las operaciones que hagamos nosotros son de 60 segundos, pues tenemos que operar un minuto, ¿no? Aconsejo yo utilizar para gráficos, para las medidas móviles, para gráficos de 15 minutos, para temporalidad de 15 minutos. A mayor temporalidad, pues las señales pueden ser mucho más claras. A un minuto nos puede dar muchas señales, pero no significa que todas van a ser buenas, ¿no? Tampoco aquí van a ser buenas en 15 minutos, pero bueno, podemos recibir menos señales y podemos encontrarlos un poco mejor. Ahora lo que vamos a hacer es ir a... Tenemos aquí nuestra cuenta, vamos a ir a indicadores, ¿vale? Indicador vamos a buscar la media móvil, que sería esta. La arrastramos, en este caso que sería hasta aquí, y sería la primera de 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice, bueno, de 9 y 14, pero bueno, vamos a ver lo que nos pone aquí, ¿no? Después de instalar metadata de 4, tenemos que poner una media móvil de 14 exponencial y una media móvil de 9 igualmente exponencial, ¿vale? Así que vamos a poner la primera media móvil de 14 exponencial. ¿Qué diferencia entre la simple y la exponencial? Pues la diferencia es que la simple va más lenta y la exponencial va más rápida. Se pega más rápido al gráfico, así que podemos tener mucho más señales. Sería roja. Y vamos a poner otra media móvil. Esta vez azul para diferenciarla en principio. Igualmente explico, puede ser el color que nosotros queramos. Pero bueno, siempre utilizo, son los colores que más utilizan y lo pongo así. Pero como siempre, los colores que nosotros queramos, ¿no? ¿De qué se basa ahora la estrategia? Vamos a volver a la parte en lo que nos indica de que cada vez que haya un cruce de medias móviles, cuando la media móvil lenta, que sería 9, que es en ese momento la azul, cruce por abajo, por encima y cierre la vela, tendremos una señal en venta o en compra, ¿vale? Ahora vamos a ir al mercado y ver que si realmente la estrategia funciona o no funciona. Tenemos que saber que no todas las veces nos va a funcionar, ¿no? Pero cuando un mercado volátil, si el mercado no todo el día hubiera estado aquí, pues no hemos tenido unas señales claras, ¿no? Pero si hay un poco de movimiento, pues nos puede ofrecer, en tendencia, pues nos puede ofrecer una buena señal. En este caso, el primer cruce de media móvil lo vimos aquí. Vamos a seleccionar. Empezaría aquí. Las medias móviles están iguales. Voy a quitar esto. Desplazamiento. Y tenemos aquí un cruce de media móvil. Aquí lo vemos perfectamente cuando la media móvil rápida, que sería la de 9, se pone por debajo de la media lenta, que es la de 14, y cierra. Vemos aquí una señal en venta. Aquí que tenemos una señal en que el mercado va a venirse para abajo. Así que acá tenemos que entrar una señal en pub. Aquí. Bueno, pub. Aquí no me ha salido muy bien, pero bueno. En principio, después de los
15 minutos o el tiempo que sea, aquí nos da una señal para irnos en venta. Pues aquí tendríamos una señal buena, una primera señal buena. Bien. Aquí, como os indicaba, cuando hay un poco de volatilidad, cuando el mercado no sabe qué hacer, pues las señales no son muy claras, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una señal en compra después de esta cierre de vela, y después de 15 minutos, que fue 1, 2, 15, nos dio una señal negativa, porque rebotó 100 hacia abajo, pero bueno, es parte de la volatilidad, muy justa por parte de la volatilidad. Cuando hay tanta volatilidad, lo mejor es esperar un poco para operar y utilizar otros indicadores de tendencia, de fuerza de la cotización. Aquí vemos otra señal en venta, aquí nos cierra aquí. Vemos que cierra por debajo de la media móvil y después de los 15 minutos pues cierra. Esta nos dio también es acertada. Aquí vemos otra media móvil, cierra aquí encima y después de 3 velas pues da una señal positiva. Y aquí igualmente vuelve a cruzar la media móvil y nos da otra buena señal. Esta señal bastante buena. Como vemos, no todas las operaciones nos dan un resultado perfecto, ¿no? Ninguna estrategia lo va a hacer. Ninguna. Aunque nos digan, aunque nos vendan de que son las mejores señales, las mejores formas de negociar, es mentira. No hay ninguna señal que sea 100% fiable. ¿Por qué? Porque el mercado nunca sabe lo que el mercado va a actuar. Eso es una estrategia cuando hay tendencia, pero cuando no hay tendencia, no nos va como en este caso, como aquí lo vimos, no nos va a ofrecer una buena señal. ¿Por qué? Porque la media móvil va como va comportándose el mercado, y como el mercado está en rango en el momento, en lateralidad, pues nos ofrece eso, ¿no? Cuando el mercado se mueve, pues tenemos una buena señal. Cuando el mercado no se mueve, pues no nos ofrece buena señal, ¿no? Esto es en medio simple, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo... esto es para tener más operaciones, ¿no? En este caso es para tener más operaciones, como os expliqué, que es la media móvil exponencial. Pero, ¿y si la ponemos simple, qué ocurriría? Vemos que la cosa cambia un poco. Aquí vemos que la señal, en cambio, no la de aquí, nos la da. Aquí hubo un poco de rango que no sabe la cotización qué hacer. Por fin rompe, nos da una señal fuerte. La misma señal, aquí nos vuelve a ofrecer otra señal. La señal nos la dio después. La señal nos la daría aquí, en compra. Aquí, en call. Aquí también nos hubiera seguido dando en negativo. Aquí nos da otras señales más falsas. En principio va la media móvil más lenta y ofrece señales así, pero bueno, para un poco más lenta podemos ir a una temporalidad de 1 hora y podemos ver cuando la cotización se mueve nos puede ofrecer una buena operación, ¿no? Aquí nos dio una señal en venta y estuvo el tiempo suficiente para ofrecernos una buena señal. Aquí nos dio otra señal en compra, que al final salió negativa. Aquí nos dio una señal en venta, pero la vela está por encima, no es una señal. Aquí nos vuelve a dar una operación en compra, pero bueno, aquí el mercado estuvo volátil hoy. Como lo veis, en zona de resistencia, que después veremos una estrategia de resistencia y soportes. Y podemos ver el rango, ¿no? Cuando hay rango, pues las señales no son muy buenas, pero bueno. En este caso, es mejor no operar bien otros productos, ¿no? Lo mismo ocurriría en gráfico de un minuto, ¿no? En gráfico de un minuto también podemos ver que nos puede ofrecer señales, pero nos tenemos que dar cuenta que en poco tiempo nos ha ofrecido bastantes señales y no...
y no de todas correctas, ¿no? Esta es la principal de la simple. Vamos a ponerlo una vez más exponencial para verlo mucho mejor. Cierra antes y nos puede dar unas mejor señales o señales anticipadas, ¿no? Aquí nos indica una compra. Bueno, aquí primero fue la venta de antes, cuando cruzó aquí para abajo, si no para abajo, sería venta con menos señal. Aquí sería una compra, que también fue, bueno, aquí al final no salió positiva porque, bueno, sí, un minuto, muy buena señal. Aquí vino otro minuto, aquí fue el cruce, fue aquí. Aquí entre que sí, entre que no, pero al final terminó cayendo. Aquí nos dio señal en compra, cerró por encima. Aquí nos dio otra señal en compra que también salió bien. Aquí una señal en venta. Bueno, la ventaja de las opciones binarias es que solamente necesitamos un punto más. Aquí abrió aquí, acá cerró la vela aquí y vemos perfectamente de que, bueno, habrá bajado un pip, pero bueno, un punto que pero no nos hacía falta nada más. Sí, aquí. Es todo la media móvil, ¿no? Seguir la media móvil y cuando hace un cruce, pues nos da una señal en compra y una señal en venta. Esta es una estrategia simple para opciones binarias por el cruce de las medias móviles. No hay más, no hay mucho más que ver, ¿no? En el día de hoy. También es un día con poca volatilidad, con poco volumen. Tampoco ha habido mucho movimiento. Así que los días de fiesta, los días que hay poco movimiento, no es aconsejable operar con las medias móviles porque no va a haber mucho movimiento y nos puede ofrecer señales más falsas. Para terminar, pues es uno de los consejos que os puedo dar, ¿no? Posibilidades de éxito. A mayor temporalidad horaria, más efectivas serán las señales ofrecidas, ¿no? Como os expliqué antes, pues eh, tenemos una vela de una hora, pues hubo una señal muy buena aquí. Hoy un poco de rango, pero bueno, aquí nos dio otra señal en compra. Y después de una hora, bueno, 15 minutos, una hora, pues la señal nos ofreció bien. Aquí cerró la siguiente hora, aunque al final iba para abajo, que pensaba que nos iba a perjudicar, al final terminó cerrando arriba. Así que nos ofreció también otra opción positiva, un call positivo. No solamente nos hace falta un punto más de referencia entre el cierre entre una y la otra, que fueron más o menos 2 puntos. Aquí estuvo en rango, aquí entre que sí que no, pero no hubo cruce al final. Aquí sí hubo un cruce, que fue este, pero esta sí nos salió negativa. Aquí hubo otro cruce, una vez más, de la media, pero esta vez también nos dio por un pip. Pero bueno, hoy hay poco volumen y las velas son muy pequeñas. Generalmente cuando hay más volumen hay mucho más movimiento. Es un indicador que más se utiliza en el mundo, la media móvil. Un indicador que más se utiliza. Eso no... Tenemos que conocer también el mercado. Igual, si vamos a invertir en acciones o algo así, eh, puede ser que a X horas haya más movimiento. Pues tenemos que también conocer el movimiento del mercado, igual que el americano, ¿no? Aquí sabemos que a primera hora pues va a haber más movimiento del mercado europeo. Pues fue cuando vimos un movimiento fuerte, ¿no? O igual, cuando el mercado americano, pues fue cuando vimos un poco de movimiento. Las velas más europeos vimos un poco más de movimiento, ¿no? Aquí igual. Bueno, ya no hubo, pero bueno, es el momento cuando más movimiento hay. Aquí en el mercado americano fue cuando hubo movimiento. En el euro dólar, igual hoy. Poco menos, pero bueno.
es un ejemplo, ¿no? Tenemos que conocer un poco y verlo. No vamos a hacernos ricos de la noche a la mañana, tenemos que aprender a negociar, pero bueno, todo se hace probando, testeando y organizando. Podemos utilizar osciladores para la fuerza de las operaciones y detectar mejores señales falsas. Aunque esto lo voy a explicar más adelante, que es una estrategia de la media móvil avanzada donde vamos a utilizar, aparte del indicador de la media móvil, utilizar un RSI o un MACD, que nos puede ayudar a testear dichas señales falsas. Pero bueno, ya lo explicaré en una estrategia avanzada. Ventajas de la estrategia. Es una de las estrategias más utilizadas, lo cual puede ser un buen beneficio pensar como los demás inversores. Si pensamos como la mayoría de las personas piensan a la hora de operar, pues tenemos más posibilidades de éxito. Además la psicología en el trading, ¿no? Es una estrategia para opciones binarias muy fácil de entender. Como hemos visto, solamente es el ver el cruce de las medias móviles y ya está, no es nada más, ¿no? La vamos a utilizar también para cualquier cotización. Si la podemos utilizar para cualquier cotización, vamos a utilizar ahora mismo para el SP500. Y como lo podemos ver, pues igual, su cruce de la media móvil, aquí hubo una compra. Y aquí después vemos una venta. Bueno, esto es en el índice, ¿no? En el SP500. Aquí vemos una compra, una cruce de la media móvil, que sería aquí. Una compra y perfectamente nos dio una señal, perfecto, tenemos que esperar una hora. Aquí igualmente nos dio una señal en venta y tenemos que esperar una hora para verlo. Aquí una compra, aquí hubo un poco de volatilidad, aquí salió falsa la señal, bueno, aquí nos dio negativa. Bueno, aquí no hubo cruce de media móvil, perdón. Aquí sí hubo un cruce de media móvil, compra, un put, un call y salió positiva. Aquí nos dio un call, salió positiva. Por ejemplo, el SP500 puede ofrecer unas mejores señales en el caso de las medias móviles, como lo podemos ver aquí. Unas señales para el SP500, índice de Estados Unidos. Por eso digo, es estudiar cada activo, cada lo que vamos a invertir y ver qué rentabilidad nos ofrece. Últimamente el SP500 está bastante en tendencia y nos ofrece mejores señales. Desventajas de la estrategia: a menor temporalidad horaria, más señales falsas pueden enviarnos, que si más podemos encontrar. Como vamos a ver el mismo gráfico de un minuto, aunque se ha movido, pues tenemos buenas señales, ¿no? De un minuto, pero bueno, hay casos en que hay volatilidad, por ejemplo aquí, aunque aquí no hubo mucha, tampoco hubo mucho cruce, pero si hubiera bajado un poco más nos hubiera dado una señal en venta, ¿no? Bueno, un minuto igual aquí ha sido beneficiosa, pero bueno, a menor temporalidad más señales falsas podemos llegar a tener. Hoy el SP500 se ha movido lo bastante y por eso ha ofrecido buenas señales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. También el maíz también ha ofrecido buenas señales, pero bueno, a ver, se sabe que a menor temporalidad más señales vamos a tener, pero no indica que van a ser todas reales, ¿no? Son más posibilidades falsas. Por eso es más recomendable la mayor temporalidad, pero bueno, lo probamos, ¿no? Si vamos a operar a un minuto, pues en cambio de invertir $100 en cada operación o euros, podemos a invertir un poco menos, 50. Es el caso, ¿no? Según lo que vayamos a invertir. Siempre, no, lo máximo que lleguemos a llevar a invertir es un 10%, pero siempre lo aconsejable es invertir solamente entre el 1 y 2%. Repito, debemos probar esta estrategia antes de empezar con dinero real. Las empresas nunca son buenas.
Vamos a evitar señal, menos como dijo el oscilador, el MACD o el RSI, también está muy bien. Y ya más adelante pues veremos un poco sobre estrategia avanzada con RSI y medidas móviles en otro vídeo. Os invito a visitar la página también, si os interesa alguna estrategia, si tenéis alguna consulta, alguna cuestión de brokers, también os puedo ayudar. Sobre brokers para opciones binarias, tenemos bastantes. Siempre en principio que estén regulados y registrados para evitar problemas. Y si os registráis por medio de nosotros, pues os podemos ayudar en estrategias o alguna duda que tengáis. Buena suerte y buen trade.